Muy buenas noches, un saludo a todos mis hermanos, mis amigos que hoy nos ven a través de este medio. Damos un saludo muy cordial, esperando que el maravilloso Dios esté obrando en sus vidas, en su casa, en su familia, en sus asuntos, que sea Dios manifestando su gloria en cada uno de nosotros. Qué bueno que podamos encontrarnos hoy para compartir un tiempo con la palabra del Señor y poder gozarnos en lo que Dios quiere hablarnos en este día. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Qué bueno podernos encontrar nuevamente en tiempo de impacto. Esta tarde estaba meditando en la palabra del Señor y hay un versículo en el libro de los Salmos que dice que el que haya la palabra es como quien haya un gran botín. Yo decía, Señor, eso es lo que es para nosotros tu palabra, un gran tesoro, un gran botín, algo en el que nos sentimos complacidos, satisfechos. Y bueno, te damos la bienvenida a este tiempo, que sea un tiempo provechoso, dispone tu mente, tu corazón, comparte con alguien más para que también escuche la palabra del Señor. Usa tus redes sociales para mostrar a Cristo, para mostrar ese mensaje y demos inicio a esta noche de palabra y oración. Doy un saludo especial a mi madre que está allí conectada. Está Mari Forero, bienvenidas. Está Fabiolita allí, Perdomo, bienvenida. Elisenia también está por allí. Y bueno, ahí se están sumando. Mientras que los demás siguen llegando, nos gustaría que compartiera este día con alguien, compartiera a alguien para que también otros puedan ser bendecidos. Salúdenos allí, ahí veo, Madre dice buenas noches, pastores. Mi madre dice buenas noches, Fabiolita dice buenas noches, a todos bendiciones. Bueno, ahí cada uno está saludando. Eso es una buena metodología, el saludar, ¿cierto? Un buen hábito. Un buen hábito, sí, el podernos saludar, el podernos decir algo bonito cada vez que nos encontramos, o sea, a través de las redes. Entonces, bienvenidos, Marlencita, bienvenida. Démosle un tiempito ahí que están entrando en este momento y luego vamos a ir a la palabra. Bienvenidos todos allí los que están entrando. Hoy queremos tratar un tema que lo hemos titulado Él cumplirá su propósito en mí. Muchas veces pensamos en este tipo de cosas. Dios, ¿qué me mandó a hacer? Dios, ¿qué me puso a hacer? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Y pienso que la cosa más fea para un ser humano, para un hombre o una mujer, es irse de este mundo sin haber hecho nada de lo que Dios le puso a hacer, sin haber hecho nada de aquello que Dios estableció para su tiempo, su estadía aquí en la tierra. Bienvenida, Licenia, que está saludando allí, nos está viendo. Dice muy buenas noches, pastores, Dios les bendiga muchísimo. Bueno, ahí estamos. Ahí. Comencemos. Vayamos al Salmos, capítulo 138, versículo 8. Salmos 138, versículo 8. Me gustaría que usted tomara una Biblia y lo leyera junto con nosotros. Salmos 138, versículo 8. Mire lo que el Señor nos habla en este día. Allí, si ya lo encontró, va a leerlo con nosotros. Salmo 138, versículo 8. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Dice que el Señor llevará a cabo los planes que tiene para nuestra vida. Amén. Este fue un tema que el Señor puso en nuestro corazón con el motivo de todo lo que estamos viviendo. Y todos nosotros debemos entender, primero, que hay un propósito para nuestras vidas.
Y segundo, que ese propósito se va a cumplir en el Señor. Y yo estaba también meditando en esto y yo pensaba, todo lo que tiene un propósito tiene un proceso. Y pensaba en la palabra que hay el proceso de la vasija de barro, ¿cierto? Que le da la forma al alfarero que él quiere y a veces es necesario quebrar esa vasija para volver a hacer una nueva. Hay el proceso de la semilla, que la semilla tiene que morir para poder crecer y dar fruto. Y a veces es difícil morir, entender que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dice la palabra del Señor, para que los que antes vivían para sí ya no vivan para sí, sino para aquel que murió en la cruz. Y cuando nosotros hablamos de este versículo del Salmo 138, debemos entender que aquí lleva implícito un proceso. Y dice, el Señor llevará a cabo los planes en mi vida, sus planes en mi vida. Y nosotros desde que nacemos hasta que morimos estamos planeando, estamos proyectándonos, estamos deseando cosas. Pero aquí dice la palabra del Señor, que lo que sin falla alguna se va a cumplir en nosotros es su propósito. Si Dios tiene que quebrarnos, si Dios tiene que permitirnos dolor, si Dios tiene que dejarnos morir o hacernos morir mejor a nuestra naturaleza para que nazcamos en esa naturaleza de Dios, Dios va a permitir muchas cosas en nosotros para que lleguemos a ese propósito. Y quiero que miremos el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Y dice la palabra del Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y eso te incluye a ti, me incluye a mí, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. O sea, fue Dios el que hizo todo. Él diseñó, él hizo un diseño desde el comienzo, desde la eternidad, y ese diseño va a desarrollarse a través del tiempo. Y si Dios se tomó el trabajo para hacer un diseño en el mundo, en el universo, donde iba a estar el sol, donde iba a estar la tierra. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el periodo de movimiento de la Tierra, y uno dice cómo los planetas, cómo esto no puede encontrarse en ningún momento, se chocan en ningún momento, fue porque Dios hizo un diseño preciso. Y pienso yo que si Dios se tomó el tiempo para hacer un diseño de la Tierra, Dios se tomó el diseño cómo iba a ser una piedra, por ejemplo. A veces uno piensa en la cantidad de minas que hay en la Tierra, esmeraldas, piedras preciosas, todas esas cosas. Y si Dios se tomó un tiempo para hacer ese diseño, ¿cómo no lo haría para nosotros? Para saber en sus hijos qué íbamos a desarrollar, qué íbamos a hacer a través de nuestro tiempo aquí en la Tierra y de esa historia que nosotros íbamos a dejar aquí en la Tierra. Porque Dios, en Dios comienza todo, pero también en Dios todo va a terminar. Ahora, y es para Él que lo tenemos que hacer. Entonces ese diseño, ese propósito fue por medio de Dios que nos creó. Todo cuanto existe, todo lo que usted ve en la naturaleza, en el paisaje natural, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y ahí en ese versículo especifica algunas cosas que Él desarrolló. Habla, por ejemplo, de los reinos, de los tronos, de los gobernantes, de las autoridades del mundo invisible. ¿Sabe que hay autoridades en el mundo invisible que ahí están operando? Entonces, mire, todo ocurrió o todo comenzó con Dios y por Él y para Él. Todo fue hecho por el Dios eterno para Él también. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas
ha hecho Jehová para sí mismo, dice, y aún al impío para el día malo. Y aquí podríamos hablar tal vez un poco de lo que decimos a veces equivocadamente, que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Juan 1, versículo 12, dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hablando de Jesús. Entonces, de acuerdo a la palabra, no todos somos hijos de Dios, pero de acuerdo a la palabra, sí todos somos creación de Dios. Entonces, aquí dice la palabra en Proverbios 16:4, que todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo. Es decir, que todo ser humano, Dios lo hizo para sí mismo, para que nosotros fuéramos complacencia para Él, para que nosotros le diéramos honor, como dice Efesios, para la alabanza de su gloria. Es decir, todos, al haber sido creados por Dios, tenemos un propósito. Y ese propósito es ser de Dios. Entonces, a Dios no se le escapa a nadie. Pero dentro de ese libre albedrío que nos dio, nosotros aceptamos de ser creación solamente a ser adoptados, a ser hechos hijos de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, dice la palabra de Dios. Jeremías 1, verso 5, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí, te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Mire que Dios dice, te conocía antes porque Dios lo diseñó. Y luego dice allí, antes de que nacieras, te aparté. No solamente nos diseñó, sino que nos apartó. Dice, te nombré mi profeta a las naciones. Cuando Dios se refiere allí a Jeremías, está diciendo que antes que todo fuera formado en el vientre de esa mamá de Jeremías, Dios ya había hecho algo con él. Una era que él ya lo había apartado. Y en segundo lugar, ya Dios lo había hecho profeta. O sea, Dios ya le había dado un propósito para que él viniera y desarrollara en esta vida. Entonces, ¿qué nos dice allí la palabra? Que venimos equipados para el propósito de Dios. Dios no solamente dijo, usted tiene un propósito. Fulano allí, María o cualquiera de nosotros que estamos allí, tiene esto para hacer. Entonces le dice, usted va a ser ministro en esta nación. No solamente Dios dijo eso, sino que le dio ya la capacidad, le dio las herramientas, le dio absolutamente todo para que esa persona fuera ese ministro y cumpliera a cabalidad ese propósito. Y algo más, que Dios fuera glorificado a través de ese propósito. Porque no olviden que Dios lo hizo todo para, o sea, lo hizo todo, pero también para Él, para que Él fuera glorificado, para que Él fuera honrado. Cuando yo pienso en estos artistas que hay en el mundo, ¿quién les dio ese don? Se lo dio el Señor. Pero el ser humano lo desvió hacia otro lado, porque ese don era para que fuera Dios adorado. Si Dios lo hace a usted abogado, si Dios lo hace a usted médico, si Dios lo hace a usted, bueno, el que tiene un supermercado, bueno, etcétera, etcétera. Dios le dio ese propósito, le dio esa habilidad, le dio esa capacidad, le dio esa formación, pero lo equipó también para que desarrollara esa labor, con un propósito, para que Dios fuera exaltado y alabado a través de eso que usted vino a hacer aquí en la tierra. Entonces, piense en eso, cada vez que usted desarrolle algo, que usted tenga un proyecto en su vida, que quiera hacer una carrera, etcétera, etcétera, piense que el que tiene que llevar la honra, la gloria en eso, es el Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí la palabra del Señor nos habla específicamente que cada llamado que tenemos es como fiel fundamento de ese propósito que Él puso en cada uno de nosotros.
todos tenemos un propósito en Dios. Todos tenemos una misión. Y yo quiero decirte que mientras que no se cumple el propósito, Satanás no puede sacarte de combate, a menos de que tú mismo deseches ese propósito, ¿no? Lo que pasó con Sansón, por ejemplo. Sansón tenía un propósito grande en Dios, que era derribar a los filisteos, pero aún en el último día de su vida cumplió ese propósito y pues bueno, Dios permitió ya que fuera recogido de este mundo. Pero nosotros debemos entender que para nosotros ser específicos, no ser eficaces, eficientes en el propósito, en el llamado que Dios tiene para nosotros, debemos de pasar ese proceso. Y yo creo que hay un propósito de forma, de modo y de lugar. Tal vez estamos ya fortalecidos en el carácter a través de todo lo que hemos sido procesados, pero todavía no estamos en el lugar donde Dios quiere que se cumpla ese propósito. O tal vez todavía no hemos desarrollado los dones que Dios quiere para que llevemos a cabo ese propósito. Entonces todo tiene que empezar a tener ese proceso para que nosotros nos ajustemos a lo que Dios quiere para nosotros. Y hoy yo estaba meditando en eso y el Señor me hacía entender el proceso. Es hasta que tú te veas como yo te vi. Y yo decía, Señor, a veces nosotros no nos conocemos. No conocemos ese potencial, eso que Dios ha depositado en nosotros. No entendemos cómo Dios puede encomendar en nosotros algo de su gloria para hacer su obra, pero ese proceso para llegar a ese propósito es hasta que nosotros nos veamos como Él ya nos vio. Recuerda, por ejemplo, cuando Moisés fue llamado, decía, no, pero yo, ¿por qué? ¿Por qué no mandas por otro que sea más hábil, que hable mejor, que sea más fuerte, no sé? Y tal vez como Gedeón dijo, no, yo soy el menor de todos, yo soy el más insignificante, yo, Señor. Y yo creo que van a haber muchas sorpresas en estos últimos tiempos donde va a haber ese despertar de dones, de llamamientos, el cumplimiento de la palabra del profeta que viene ocurriendo desde el libro de los Hechos, de que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, porque muchos de nosotros no nos hemos visto como Dios ya nos vio, no es como Él nos va, no, Él ya nos vio, por eso nos llamó con llamamiento santo, según ese propósito que ha puesto en nosotros. Mira que mientras que tú estabas hablando, yo estaba pensando en las cartas de Pablo que hemos estado leyendo en el propósito que tenemos de terminar de leer la Biblia este año. Y estaba pensando que el apóstol Pablo, él dice al final, dice, he terminado la carrera. Y él dice, en otras palabras, él dice, he cumplido el propósito que Dios me dio. Y este hombre, cuando lo vimos en su comienzo, porque hay muchos que tal vez dicen, pero yo no estoy haciendo nada o me he dedicado a tantas cosas y seguramente en lo que Dios me llamó, pues no estoy funcionando, ¿no? Y Pablo, siendo un asesino de creyentes, siendo un perseguidor de la iglesia, terminó metido en un momento dado en el propósito de Dios y terminó dejando las cartas que nos señalan una doctrina para el creyente, porque si hay cartas o si hay textos bíblicos que nos forman y nos dan una doctrina clara, son las cartas de Pablo. Y uno dice, si tal vez usted no está desarrollando el propósito, tranquilo que ya le llega la hora, llegará el momento en que Dios lo tumba del caballo, por decirlo de alguna manera, y Dios lo va a meter ahí. Se va a enamorar tanto de Dios que usted va a terminar loco por hacer lo que Dios le hizo. Y si usted de pronto se está tomando un tiempo, como alguien un día me dijo, yo quiero pensionarme y después de que esté pensionado sí le va a servir a Dios, pues le aconsejo que comience a hacerlo desde ahora, porque el que tiene un llamado, eso es como el futbolista. El futbolista, él juega con un balón desde niño. O sea, él no espera tener 200 años o 50 años o 30 años para jugar fútbol, que ya no serviría. Y tal vez, si Dios ha hecho un llamado en su vida, que sabemos que sí, no sabemos cuál, hay alguna gente que Dios la llamó para ser columnas financieras, por ejemplo, y no lo están haciendo. Hay gente
que Dios lo llamó para ser una persona que intercede todo el tiempo por los otros y tal vez no lo está haciendo. O tal vez lo que Dios le llamó a hacer a usted tal vez no sea muy visible, ¿no? Pero comienza a funcionar en eso, comienza a funcionar. No deje que el tiempo pase, porque entre más tiempo lo haga y más pronto lo haga, pues seguramente va a alcanzar a hacer más cosas para el Señor. Entonces comience a trabajar en eso. Y aquí vemos un hombre en la Biblia, en el capítulo 12, verso 1, donde Dios le señala el propósito. Y este es Abraham. Cuando vemos a Abraham, Abraham hizo como unos pasos, ¿no? En el cual desarrolló ese propósito. Y dice en el capítulo 12, el verso 1, en la Nueva Traducción Viviente, que es la que está saliendo allí en los textos que usted ve, dice: el Señor le había dicho a Abraham, mire que ya se lo había dicho, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Y dice: y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Mire que Dios dice, no solamente dice que lo va a bendecir, pero mete aquí en esta versión, dice, lo haré famoso. Tal vez usted, ¿sabe cuál es el problema de la gente? Que la gente quiere ser famoso antes de hacer algo. Quiere que lo reconozcan antes de hacer algo. Ahora, su fin no debe ser buscar fama, porque Dios se encarga de honrarlo. Pero mire que Dios le está diciendo, te haré famoso. Dice, y serás una bendición para otros. No solamente Dios le dice qué debe hacer, sino también le señala qué va a hacer Dios en la vida de Abraham. ¿Cómo va a llegar este hombre a ser tan bendecido? Si usted sigue leyendo el verso 3, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Dice que Dios va a maldecir a los que lo traten con desprecio. Mire, no solamente Dios le dice, vas a hacer bendición, seré famoso, te voy a bendecir, pero también dice, bendeciré a los que te bendigan, pero aquellos que te traten con desprecio, yo los voy a maldecir. Y luego termina diciendo en el verso 3, dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Mire ese diseño que Dios hizo ahí para Abraham, pero Dios se lo cuenta. Ya que usted no tenga claro, dígale al Señor que le cuente, que le diga qué hacer. Ahora, ¿qué está pasando allí? Lo primero es que Abraham tiene una característica que tenemos que tener todos nosotros, que tenemos que tener allí cada uno de nosotros. Y es que Abraham escucha a Dios. Abraham dice, Dios le dice que salga de allí. Ahora, si Dios le dice que salga de allí era porque Abraham tenía algo, era que él hablaba con Dios. Eso me habla de oración. Abraham, cuando estaba allí con el Señor y el Señor venía y hablaba a través, hoy en día es muy fácil que Dios nos hable a través de la palabra. Entonces, Abraham lo escuchaba. No solamente él emitía frases hacia el Señor como nosotros lo hacemos cuando oramos, sino que también se tomaba su espacio para escucharlo. Y aunque Abraham no era un hombre perfecto, porque cuando usted mira la historia de Abraham, él venía de una cultura de ser ídolos, de idolatría y cosas de eso. Abraham tenía un corazón dispuesto para Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar a Dios, junto con ello debe haber un corazón dispuesto para escuchar, para hacer lo que Dios nos dice. Amén. Aquí también vemos que luego de que Abraham escucha esa instrucción de Dios, de que le dice, vete, dice, ahí dice, pero Jehová había hablado a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y si tú has leído un poco la palabra, sabes que el propósito de la vida de Abraham era ser reconocido como el padre de multitudes. No era, a veces entendemos que el propósito de Abraham era tener un hijo. No era un hijo. Eran todas las familias de la tierra. Eran multitudes, así como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y tú ves que el proceso de Dios con Abraham para llevarlo a ese propósito empieza y es una constante en la vida de Abraham, donde su fe es permanentemente probada. Aquí tan pronto Abraham
escucha la voz de Dios, Dios empieza a darle una instrucción que no es nada fácil. Primero le dice, bueno, vamos a cambiar de vida, vamos a cambiar de gente, vamos a cambiar de lugar, tienes que dejarlo todo y seguirme. Y le dice, vete. Estaba diciendo, te vas a separar de lo que tú estás acostumbrado. Te vas a separar de las personas que estás acostumbrado. Te vas a separar de la rutina que estabas llevando hasta ahorita. Te vas a separar de eso que tú conocías y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y mira que ni siquiera le dicen a dónde lo va a llevar. Y cuando tú no sabes cuál es el lugar de destino, tú tienes que seguir y estar mirando siempre al guía, al que sí conoce el camino, al que sabe cuál es el punto final. Lo que Dios estaba haciendo era asegurándose de que Abraham solamente confiara en él. Y yo he pensado siempre en esto, que he leído la vida de Abraham. Si Abraham hubiese sabido cuál era el destino al cual él tenía que llegar, yo creo que él empieza a preparar la ruta, él empieza a hacer su itinerario, no, yo pienso que el camino es mejor por aquí, yo pienso, pero cuando Dios le dice, no, te vas a ir, nos vamos, le dice el Señor, porque no le dicen simplemente te vas a ir, nos vamos, porque cuando le dice que yo te mostraré, él estaba diciendo, vamos a llegar allá juntos, porque yo te lo voy a mostrar. Pero ¿qué pasa? Mientras que no llego al destino, yo tengo que estar mirando al guía, porque si me pierdo el guía, no llego. Y a veces nosotros no sabemos todavía cuál es ese destino maravilloso. Tenemos la promesa. Abraham ya tenía la promesa. Te voy a mostrar una tierra de bendición, pero tú no sabes todavía cuál es esa tierra, dónde queda, qué tamaño tiene, qué características tiene, cuándo voy a llegar. Mientras que tú no llegas a ese destino que Dios te ha prometido, tú tienes que mirar al guía. Tú tienes que seguir al guía. No puedes perderle paso. Y hay un versículo que me gusta muchísimo en el libro de los Salmos, que dice que Él pone sus pisadas por nuestro camino. ¿Eso qué quiere decir? Donde Él pone un pie, nosotros lo ponemos. Y si Él da otro paso, nosotros avanzamos. Y vamos ahí detrás. Eso es caminar en el propósito de Dios, es seguir sus pisadas a donde Él nos quiera llevar. Y mira que esa prueba de fe se llama obediencia. El Señor le dijo, vete. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue. Vámonos. ¿A dónde, Señor? No, si no me dices a dónde, no me da miedo, no sé qué vaya a pasar. No, no importa, Señor, donde tú digas. Si tú vas conmigo, todo está asegurado. Mira que cuando tú estabas hablando de separación, yo pensaba en que ahí Dios le dice, sepárese de su nación, de su patria, dice allí en la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué es eso de separarse de la patria, de gente, de una cultura? Nosotros traemos una cultura, cada cual nos han sembrado mil cosas y muchas veces nos han sembrado cosas que no sirven para nada, cosas que son un obstáculo para poder avanzar. Y tal vez usted tiene que pensar en eso, en separarse de esa cultura que usted trae atrás, que no es buena, que no sirve para el desarrollo del propósito. Cuando nosotros venimos a Cristo, necesitamos meternos en la cultura de Dios. Pero también le habla, por ejemplo, de separarse de gente, le dice, deja la familia. No es que Dios le llama a usted a dejar la familia, sino le está llamando a que usted se separe de gente que no le aporta, gente que no sirve para su desarrollo, para su futuro. Entonces hay muchas cosas allí que podríamos hablar, que podríamos decir de esa separación. Pero hay algo más que Dios hace, que Abraham hace a través del llamado que Dios le dice que debe cumplir. Es que Dios le dice que va a recibir una bendición. Pero para recibir esa bendición que Dios proclamó, que hace un momento leí lo que Dios le dijo, que lo hacía famoso, que en él iba a bendecir las familias, que bueno, una serie de bendiciones, todo eso estaba sujeto a que Abraham fuera obediente, porque Abraham había podido escuchar a Dios, había podido hablar con Dios ese día, pero no hacer nada, quedarse en la tierra, o dar unos pasos y devolverse, ¿sí? Y muchos de nosotros hemos caminado hasta cierto punto, pero nos devolvimos o no seguimos. Entonces Dios nos está llamando a que avancemos, a que sigamos adelante. Entonces, él fue un hombre que llevó una vida de obediencia. Y mira el proceso que va teniendo Abraham, ¿no?
primero escucha la voz de Dios, que le está dando una instrucción, pero después escucha la voz de Dios que le está proclamando bendición. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez cuando él escuchó la instrucción dijo, uy, está difícil, uy, esto va a ser fuerte. Pero luego que escucha la bendición, él tiene la motivación para cumplir la misión. Porque él dice, bueno, si yo sigo la voz de Dios, si yo obedezco, y porque es que mira cómo lo dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré, una nación grande. Entonces está diciendo, bueno, si tú cumples esta primera parte, va a venir esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes la motivación de que allá va a estar el premio, que allá va a estar el galardón, que si tú haces eso, esto es lo que va a ocurrir, tú tienes esa motivación. Y mira que yo estaba pensando en lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Dice que Él lo hizo por el gozo que estaba puesto delante de Él, que Él sabía que a través de esa cruz muchos íbamos a ser salvos, muchos íbamos a tener vida eterna. Esa era la motivación que Él tenía para soportar tanto sufrimiento. Y Dios le da esta motivación a Abraham, le dice, bueno, vas a ser grande, vas a ser una gran nación. Por eso si tienes que esforzarte, si de pronto el camino se te empieza a hacer largo, tedioso, pesado, acuérdate de la promesa. Y yo creo que todos nosotros hemos estado pasando por ese proceso para llegar al propósito de Dios. Tal vez tú dices, pero ¿por qué me ha tocado a mí vivir esto? ¿Pero por qué ha sido tan difícil? ¿Pero por qué esto, aquello? Y nos preguntamos y no entendemos. Pero en Dios hay un propósito para todo. Y todo tiene recompensa en el Señor. La palabra del Señor dice que un vaso de agua se queda sin recompensa, que Él es galardonador de los que le buscan, que ninguno de los que esperan en Él será avergonzado. Bueno, y hay tantas promesas de bendición para el que cree, para el que es obediente. Y mira que este proceso en la vida de Abraham estaba específicamente enfocado a fortalecer su fe. Cuando hablábamos de separación de las personas, Dios le dio la instrucción, no olviden que Abraham tenía que ser obediente para poder recibir esa bendición. Él se llevó a su sobrino Lot, y su sobrino Lot era un hombre que mientras que estuvo con él, podemos ver que él llegó y tuvo un momento en que entró en disputa con Abraham. O sea, en cambio de ser parte del cumplimiento del propósito para que Abraham avanzara, ese hombre terminó siendo un problema, tanto que un día Abraham le dice, paremos aquí, mire a ver usted qué coge, para dónde coge, y yo cogería hacia otro extremo, porque no podemos ya los dos. Y sabe que en nuestra vida uno se encuentra gente que a veces es mejor que no estén. Esa gente que, por ejemplo, en el ministerio, que siempre están murmurando, que siempre están chismeando, que siempre están viendo el error más que el poder decir, vamos a avanzar en esto, vamos a solucionar. En cambio, esa es la parte que soluciona, es la parte que genera el problema. Entonces, muchas veces es mejor que esa gente no esté. Ahora, en su vida, relaciones, como hoy en día se usa mucho una palabra que llama relaciones tóxicas, relaciones que nos sirven, amistades. Hay gente que genera como una adicción con ciertas personas, que en cambio de dejarle avanzar como que le subyugan. Y Abraham tenía allí un problemita, como una piedra en el zapato. Pero cuando usted va al capítulo 14, verso 13, capítulo 13, verso 14, dice, después que Lot se fue, mire lo que sucedió, mire que este hombre no solamente, y hoy pienso que mucha gente de la que se ha ido, era lo que estaba generando el obstáculo para la bendición, y creo que vienen tiempos de bendición para nuestra vida. Dice, después de que Lot se fue, dice, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas. Yo quiero decirle lo mismo a usted hoy. Mira lo más lejos que puedas. Dice, en todas las direcciones, o sea, al norte, al sur, al oriente y al occidente.
Mire que Dios le dice, mire, Abraham, ya se fue su obstáculo, su problema. Yo no sé cuál sea el lock que usted tenga que sacar de su vida. Y luego mire en todas las direcciones, porque hay un camino amplio, ancho, que Dios tiene para que usted lo tome. En el verso 15 dice, yo te doy toda esa tierra. ¿Cuál tierra le estaba dando? Todo lo que sus ojos alcanzarán. Y acuérdese que Abraham estaba en una parte alta, porque el otro cogió lo planito, ¿sí? Pero Abraham cogió como las montañas. Dice, o sea que él podía ver más, porque desde lo alto se ve mejor. Dice, yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión. Y Dios le dice algo más, dice permanente, o sea, no iba a ser para un rato, sino iba a ser permanente. Mire cuántas cosas Abraham tuvo que hacer y que usted y yo necesitamos hacer. Bien, y mientras que Lot estuvo con Abraham, no faltaron los problemas. Y muchas veces, y esto Dios me lo enseñó a mí hace ya un par de años, que cuando hay la separación entre Abraham y Lot, Dios los iba a bendecir a los dos. Lot pudo tener de la misma riqueza que tuvo también Abraham, y está bien, pero llega un punto en que hay que separarse, que hay que tomar caminos diferentes. Y en estos días que Dios nos ha estado hablando de no distraernos, mientras que Lot estuvo con Abraham, era una distracción para avanzar la tierra que Dios le iba a mostrar, porque por el camino tenían era que arreglar los problemas que había. Tenían que arreglar las disputas entre pastores, los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y Dios por eso le dijo, vete solito. Y a veces no queremos eso. Y mira que en Abraham podía haber un apego hacia Lot, porque Lot era huérfano. De alguna manera Abraham lo había adoptado y él sentía como esa responsabilidad. Y sabes que muchos nos hemos cargado con responsabilidades que no son nuestras, con responsabilidades que no nos corresponden, nos sentimos comprometidos con personas que ya Dios nos está diciendo, es tiempo de separarnos, es tiempo, a ellos también los voy a bendecir, pero a ti también te bendeciré. Y mira que cuando Lot se separa, Dios le reconfirma la promesa, le dice, te voy a dar toda esta tierra, pero le amplía la visión. En la Reina Valera dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. O sea, desde ahí empieza a ver el panorama. Y yo quiero decir, hoy párate en fe, ahí donde tú estás, en la situación donde tú estás, y empieza a dejar que la mirada tuya se amplíe en las promesas que Dios te ha dado. Y empieza a ver con los ojos de la fe, porque eso era lo que le estaba diciendo Dios a Abraham, todo esto te lo voy a dar, mira, sin límites, porque no le está diciendo, mire hasta allí, hasta ese puntico, mire hasta allí, por este lado, no, le dice, todo lo que alcances a ver, o sea, lo que tú vas a tener, lo que tú vas a poseer, es lo que tú alcances a ver. Entonces, una obediencia perfecta trae una visión perfecta del propósito de Dios a mi vida. Y a veces por apegos, por malas decisiones, por andar con gente incorrecta. Mire que ellos no terminaron bravos, ellos no se maldijeron, no, que vayas usted para allá y peleemos. Y no, cada uno escogió el lugar donde quería irse y fueron bendecidos. Tanto así que después Abraham sigue ayudando a Lot, porque es que ese es un gran error, que muchas veces las separaciones generan corazones rotos, enemistades, pero ¿por qué no podemos entender que hay un propósito para las dos partes? Que Dios está en el asunto y que no está mal que nosotros caminemos solos, no está mal, porque vamos a seguir siendo de bendición para muchos, pero a veces esos apegos detienen nuestro caminar, nuestro proceso. Y de alguna manera los que se van pues pueden extender desde otro punto de vista, desde otra manera pueden extender el propósito. Cuando Dios le dice a Abraham que mire hasta donde alcancen a ver sus ojos, también me habla de visión, del tamaño de lo que usted imagina y quiere obtener. Y un consejo aquí, vea, no trate de hacer
que las promesas de Dios se cumplan a su propio modo. O sea, usted no puede tratar de hacer que lo que Dios le prometió a la manera mía se cumpla a la manera suya. O sea, dicho de otra manera, como usted le dé su voluntad. No. Hay un diseño de Dios para su vida, hay un propósito. Hay unos pasos que seguramente usted tendrá que pasar, como hizo Abraham. Él aprendió a ser obediente, aprendió a dejar, a separarse, aprendió a escuchar a Dios. Y seguramente es algo que nosotros tenemos que aprender. Muchas veces hacemos cosas porque nos parecen bonitas, porque nos parecen buenas. No hemos escuchado a Dios. No nos hemos apartado de lo que tenemos que apartarnos. No hemos sido obedientes. No busque hacer las cosas a la manera suya. Mire que Abraham, él tuvo que dejar que Dios fuera el que lo guiara, que fuera Dios el que lo dijo. Mire que Dios no solamente habló cuando le dijo salga, sino también cuando se separa de Lot, le dice mire. Él tenía que levantar su cabeza y mirar, ver, animarse también por lo que Dios le estaba diciendo. No se distraiga más con Lot, le estaba diciendo. Acuérdese que usted tiene una promesa. Por eso yo le dije, salga solo. Ahora mire que Lot Abraham no cumplió eso de la noche a la mañana. Eso se llevó su tiempo. Y mire, todos los que pasaron en la Biblia, ellos no hicieron las cosas así. Ellos pasaron tiempo. Ellos tuvieron que pasar un momento. Muchas veces nos desanimamos porque vamos y el primer día no resultó. Que sígale haciendo, siga buscando la manera, siga pidiendo consejo del Señor. Seguramente Dios le va a hablar a través de una persona, le va a hablar a través del pastor, le va a hablar a través de la palabra, le va a hablar a través de una persona. Dice la Biblia que aún a través de las piedras Dios nos puede hablar. Y a veces Dios termina hablándonos a través de una conversación, a través de una situación en la cual se comienza a hablar cierto tema y Dios dice, y uno dice, claro, esto era lo que yo necesitaba escuchar. El tiempo va a ser una prueba para fortalecer su fe, para fortalecerse usted en el creer más, en el vivir más tomado de la mano de Dios. No crea que nosotros para desarrollar el ministerio eso fue así. Hemos tenido que pasar tiempos de oración, tiempos de búsqueda, y mira tiempos de estar en la presencia del Señor. Cuando Abraham trató de de hacer cumplir la promesa a su manera, fue por idea de Sara, su esposa, que le dijo, bueno, Dios nos prometió un hijo. Ya Abraham tenía 86 años. Habían pasado aproximadamente poco más de 10 años después de que se le había dado la promesa, cada vez más viejo, cada vez era más vieja, con una esterilidad como diagnóstico. Ellos dijeron, no, pues hagámoslo como se hace culturalmente, porque se permitía en esa cultura tener una esposa sustituta que diera hijos, que diera a luz por la señora, y eso se contaban como hijos de la pareja, ¿no? Entonces, Sara le da a Agar a su esposo para que tenga relaciones sexuales y poder traer a la realidad de esa promesa. Porque quiso ayudar, ¿no? A Dios. Porque quiso adelantar el proceso. Y sin embargo, a pesar de que ellos cometieron ese error, bueno, tal vez si nosotros fuéramos Dios, hubiéramos dicho, bueno, pues hagámoslo entonces así. Pero le dijo, no, va a ser en Sara, es el hijo de la promesa. Y después de 13 años, ya Ismael tenía 13 años, es cuando viene el hijo de la promesa. Ya habían pasado 25 años desde que había recibido la promesa. Y yo me puedo pensar, ¿cuánto tiempo estamos nosotros dispuestos a esperar por una promesa? ¿Cuánto tiempo siendo fieles, sin desanimarnos? Porque dice la palabra del Señor que Abraham no se debilitó en su fe. Abraham no dudó por incredulidad. Y después de que les da el hijo, ya llegó el cumplimiento de la promesa, gloria a Dios, Dios cumplió lo que había dicho, y en este momento recuerdo un versículo que si alguien lo encuentra no lo puede poner en los comentarios porque no recuerdo la cita bíblica, que dice, fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. El cumplimiento de la promesa no estaba en las manos de Abraham ni de Sara, era Dios mismo el que lo iba a cumplir. Pero ¿qué pasa? Llega Isaac,
el hijo de la promesa, donde va a empezar toda la descendencia que había prometido Dios, y se lo pide, sacrifícame, porque Abraham tenía que entender que la bendición no es mayor del que bendice, y eso fortalece. Muchas gracias, Primera de Tesalonicenses 5:24. Y Abraham tenía que entender que mientras que él confiara en Dios, la promesa iba a estar vigente. Mire, el que recibía la promesa, ahora la estaba entregando en un altar de sacrificio. Y no le costó entregarlo, porque él tenía su fe, su confianza puesta en Dios. Porque él creía que en el que había creído era poderoso de resucitar de entre los muertos. Miren que en 1 Tesalonicenses 5:24 en la traducción del lenguaje dice esto. Me pareció interesante para aquellos que son llamados al ministerio. Dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Y en Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió, dice, sin vacilar. Mire qué bonito esto, que podamos estar firmes. Y mire que aquí entre los apuntes que tenemos, estaba viendo que el afán nos lleva a tiempos peligrosos, nos lleva a tomar malas tomar decisiones incorrectas. Porque queremos todo ya. Emocionales. Y no olvide esto, otro consejo que tenemos aquí, es que la bendición nunca será mayor que aquel que bendice. Agárrese del que bendice. Él es el que tiene todo un diseño y él sabe que nos conviene, él sabe, o sea, es como cuando alguien hace, por ejemplo, un vehículo. Él sabe qué aceite hay que ponerle, él sabe todo lo que debe tener ese vehículo. Si Dios nos hizo con un plan, con un propósito, Él también sabe qué es lo que nosotros necesitamos para el desarrollo de ese propósito. Paulita lo estaba poniendo en la PDT también. Y mira que es importante tener fe, no solo para recibir la bendición, sino para permanecer bendecido. Porque muchos tenemos fe para llegar hasta lo que Dios nos prometió, pero que si tenemos que entregarlo tan pronto como lo recibimos. Y eso fue lo que aprendió Abraham. Muchos hemos tenido fe para recibir un trabajo, pero después el trabajo nos aparta de Dios. Muchos hemos tenido fe para ser enriquecidos, pero después el afán de las riquezas, el afán de este mundo, nos aparta de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a tener fe para recibir la promesa, pero para permanecer bendecidos. Porque mientras que tú estés cerca del que bendice, la bendición no se para, la bendición no se estanca. Y yo quiero decirte, Abraham murió con la promesa, pero la promesa sigue vigente hasta ahora. Nosotros somos fruto de esa promesa. Dios le dio una promesa tan grande que no alcanzó la vida en la tierra para Abraham para que la hubiera cumplido. Abraham murió teniendo un hijo de la promesa, pero esa promesa se prolongó hasta ese día. Entonces, mira, debemos de desarrollar fe para permanecer siendo bendecidos, porque muchas veces la bendición tiene la capacidad de apartarnos del Señor, y eso no es fidelidad. Romanos 4:18 dice, aun cuando no habían motivos para tener esperanza, acuérdense que ese es el resumen de Abraham. Que Abraham ya era viejo y que no había esperanza, como tal vez muchos han perdido la esperanza. Dice, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído, mire la clave, había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Mire, Dios nos ha dado promesas tan grandes que no podemos olvidarlas, no podemos perder la esperanza. Dice, pues Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Ahí hay algunas lecciones que Dios nos deja allí, algunas lecciones que tenemos que considerar. Es creer. Dice que no consideró lo que él estaba viendo, sino lo que Dios le estaba diciendo.
Eso es clave. No se mueva por lo que digan sus sentidos, sino por lo que Dios le está hablando. Hay que desechar la duda, la incredulidad. Dice que nada de eso lo debilitó a él. Él estaba convencido en algo que usted y yo tenemos que estar convencidos en este día. Es que Dios es fiel y Dios cumplirá lo que nos prometió. Entonces vamos a orar en este día. Quiero orar por Paola, que la vi allí, que supe hoy que ha estado un poco delicada de salud. Entonces vamos a orar para que Dios sea obrando allí en su vida y trayendo sanidad total a su cuerpo. Pero quiero orar también por todos aquellos que hoy han estado allí con nosotros y que hoy seguramente están diciendo, bueno, hay un propósito en mi vida y necesito trabajar en ello. Entonces, oremos juntos. Amado Dios, en este momento me uno a la fe de cada uno de quienes me escuchan, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Te doy alabanza, te doy adoración. Y gracias por recordarnos estos principios, Señor, en los cuales hoy podemos, Señor, meditar de este Abraham, Señor, que hizo que hizo aquello que Dios le había trazado para su vida y que llegó a ser un hombre, Señor, riquísimo, prosperado, padre de multitudes, padre de la fe, bueno, y tantos otros calificativos que podemos encontrar allí, Señor amado. Gracias por ellos, gracias por este grupo de hermanos y de personas que nos ven, que nos escuchan, Señor, que han tenido este tiempo, Señor, para escuchar, para oír la voz de Dios, Señor. Te pido, Señor, tú los bendigas a todos, tú seas obrando en sus cuerpos, en su alma, en su espíritu, en sus economías, en todo, bendito Dios. Pero quiero orar específicamente por Paola Martínez, Señor, que ha estado delicada de salud, Señor. Yo ruego, Señor, tú traigas sanidad a ese cuerpo, Señor. Tú seas tomando cada órgano, Señor, de su cuerpo y poniendo sanidad, Señor, que ella pueda experimentar la sanidad sobre su vida, Señor. Pueda experimentar ese gozo tuyo, Señor. Pueda experimentar, Señor, esa presencia tuya. Pueda experimentar, Señor, ese acompañamiento tuyo, Señor. Y que seas tú, Señor, señoreando en la vida de ella. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios traiga paz a su corazón, Paola. En el nombre de Jesús. Padre, toma cada vida, Señor, en el nombre del Señor Cristo. Y bendíceles, por favor. Y activa el propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por usted. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo y que el Señor les bendiga poderosamente. Buenas noches para todos.